La Tierra es el único planeta conocido en el universo que tiene una tectónica activa. Las placas están en permanente desplazamiento, gatillando a lo largo de la historia geológica, volcanismo, sismicidad y deformación. Junto a procesos atmosféricos, la tectónica mantiene el relieve terrestre en modelamiento continuo. La construcción de cordilleras y su inexorable destrucción es una consecuencia de los procesos internos de la Tierra que ocurren a escala de tiempo geológico, es decir, miles, cientos o millones de años. Chile se extiende sobre un contexto geológico impreso por una historia de volcanismo y sismicidad desde hace decenas de millones de años. En este capítulo conoceremos a Gabriel González, destacado doctor en Geología Estructural y profesor de la Universidad Católica del Norte. Recorreremos la península de Mejillones y junto a sus alumnos descubriremos su geología y fallas activas que el desierto preserva. Aprenderemos sobre procesos de deformación tectónica y comenzaremos a entender la naturaleza de los sismos. En la ciencia, el elemento básico para comprender y responder las preguntas que estamos buscando está basado en la observación. Y la observación tiene que ser educada sobre la base del conocimiento. Mediante la observación nosotros podemos responder preguntas fundamentales. Los geólogos desde los inicios de la geología se dieron cuenta que la corteza y las rocas que están contenidas en la corteza pueden deformarse y esas deformaciones son responsables y son necesarias para la construcción de las montañas. La tectónica de placas explica el movimiento e interacción entre grandes porciones de la litosfera. Las placas flotan y se desplazan como cuerpos rígidos sobre la astenosfera, que experimenta una convección inducida por la constante pérdida de calor de la Tierra. La geodinámica es una disciplina de la ciencia geológica que trata de comprender el funcionamiento de la Tierra como un objeto íntegro, completo, desde lo que ocurre en las profundidades del núcleo, del manto, hasta los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra. La Tierra es el único planeta que conocemos que tiene una estructura que está dividida en 12 placas litosféricas que son capaces de moverse las unas respecto de las otras. Esas grandes placas, al moverse, generan los movimientos sísmicos que se sienten en gran parte de la Tierra. Chile se encuentra en un contexto en que interactúan las placas de Nazca, Sudamericana, Antártica y Scotia. En particular, la subducción de Nazca y Antártica bajo Sudamérica son la causa de la intensa actividad sísmica en Chile. La península de Mejillones es un lugar privilegiado para entender el contacto sismogénico entre Nazca y Sudamérica. Es uno de los pocos lugares que queda sobre la superficie de contacto entre Nazca y Sudamérica, sobre la superficie sismogénica. Las rocas que constituyen en la corteza, por lo tanto, tienen que aguantar presiones enormes, pero llega un momento en que las rocas ya no aguantan esas presiones, esas fuerzas tectónicas y se rompen. El proceso de rompimiento es lo que genera la liberación de energía sísmica y ese proceso de rompimiento es instantáneo y eso es lo que se conoce como sismo o terremoto y que lo que nosotros percibimos es un movimiento porque se están produciendo la liberación de energía en la forma de ondas sísmicas. A lo largo de la historia, han ocurrido grandes terremotos en el planeta, y es en Chile donde se han registrado los de mayor magnitud. Si recorremos Chile, de cordillera a costa, podremos reconocer distintos estilos de deformación, registradas en las rocas de los acantilados costeros, la cordillera de la costa y cordillera principal. La península de Mejillones es un lugar muy interesante desde el punto de vista geológico. Reúne características únicas que la hacen constituir un laboratorio natural de excelencia
para entender procesos de deformación que ocurren en el margen continental de Chile. Es un punto clave para entender el proceso de subducción que está ocurriendo en el norte de Chile por la convergencia de las placas de Nazca y Sudamérica. Por deformación geológica entendemos la transformación geométrica, traslación y o rotación de un volumen de roca al ser sometida a esfuerzos tectónicos. La deformación puede ser frágil o dúctil en función de las propiedades físicas de las rocas, la profundidad y la magnitud de los estreses geológicos. La deformación dúctil ocurre en ambientes profundos de la litosfera, generalmente a niveles inferiores a los 15 kilómetros. A esta profundidad, las rocas adquieren un comportamiento plástico y al ser sometidas a esfuerzos compresionales, sufren una deformación continua y asísmica, desarrollándose un plegamiento de las rocas como cuando se arruga un género. La deformación frágil ocurre en zonas cercanas a la superficie de la Tierra, donde las rocas se fracturan al estar confinadas a menor carga litostática y menor temperatura. Al someterse a esfuerzos diferenciales, las rocas son capaces de absorber la energía de manera elástica, hasta un punto crítico en el cual se fracturan e instantáneamente liberan energía como ondas sísmicas. Hay varios tipos de ondas sísmicas, pero las más comunes son las ondas P y las ondas S. Las ondas P son ondas compresionales, que es como si moviéramos un acordeón, y las ondas S son ondas sinusoidales que tienen un movimiento como las olas del mar. El punto donde se genera la fractura y consecuente liberación de energía sísmica se denomina hipocentro. La proyección vertical de este punto en la superficie constituye el epicentro. Los sismos son procesos por medio de los cuales se libera la energía elástica que se acumula en las rocas debido a las fuerzas tectónicas. Los sismos tienen un proceso de recurrencia y más que hablar de sismos como un evento que libera energía sísmica, los sismos ocurren formando ciclos. Hay una etapa anterior a la que ocurre un sismo que se llama el periodo intersísmico, que es cuando se acumula la energía necesaria para producir un sismo. Esa energía tarda, en algunos casos, cientos de años en acumularse para generar los sismos grandes de magnitud 8.5 o superior, como los que han ocurrido en Chile y Japón en los tiempos recientes. Nuestro país se ubica a lo largo de un margen en subducción, donde los sismos son la norma y parte de la historia. Los procesos geológicos se suceden e interrelacionan en el tiempo, transformando continuamente la naturaleza de nuestro planeta. La tectónica, acompañada de procesos de erosión, están constantemente modelando el paisaje que nos rodea. Chile, a pesar de ser un país altamente sísmico, no está debidamente preparado para enfrentar este tipo de eventos y sus consecuencias. Y eso tiene que ver básicamente con que la sociedad vive de espaldas a la naturaleza, no vive de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. Y para poder preparar al país para futuros eventos sísmicos es necesario partir desde la educación de la población, de los niños, que ellos aprendan y tengan conciencia de que viven en un país sísmico y ellos sean capaces en el futuro de diseñar las mejores estrategias que permitan disminuir los efectos negativos de los terremotos que con tanta frecuencia ocurren en Chile. La planificación de una sociedad debe considerar los factores naturales de su entorno. Debemos aprender de la historia y comprender que la Tierra, en la medida que libera calor desde su núcleo, mantendrá una constante evolución.
solo podremos convivir en equilibrio con la naturaleza en la medida que aprendamos a entender y respetar sus procesos. Los sismos se pueden predecir en forma muy amplia. Es muy difícil precisar el tiempo de ocurrencia de un terremoto. Lo que sí, con las tecnologías actuales y con la medición del registro histórico de sismos, es posible más o menos establecer una región de la Tierra donde se espera que ocurra un sismo. Se puede predecir el tamaño de la ruptura y más o menos la magnitud que va a tener ese sismo. Pero lo que no se puede predecir es cuándo va a ocurrir. Las ciencias involucradas en el estudio de la dinámica terrestre se enfrentan al diseño de sistemas de alerta temprana eficientes que permitan mitigar los efectos de sismos de gran magnitud. En realidad, cuando uno empieza a conocer fenómenos como los terremotos, los movimientos de fallas, los cambios en la superficie de la Tierra, uno puede entender que eso es un proceso natural de un planeta tremendamente activo, y yo no me siento alarmado por eso. Pienso que las catástrofes ocurren sencillamente porque los seres humanos no nos preparamos para eso. Si nosotros habitásemos el planeta de una forma mucho más acorde con los ritmos que el planeta nos impone, las catástrofes deberían disminuirse considerablemente. La Tierra es un planeta único, que tiene características que permiten decir que es un planeta que está vivo. Tiene una energía propia que modela constantemente el paisaje, edificando montañas, valles y continentes. Chile se ubica en una zona donde han ocurrido los sismos de mayor magnitud en la historia. Solo en la medida en que aprendamos a convivir en armonía con los procesos naturales, podremos estar mejor preparados para enfrentarlos y superar los desafíos que significa vivir en un país sísmico. Una sociedad que tiene un pueblo educado va a estar mejor preparado para enfrentar desastres naturales. Básicamente, hay que prolongar la fase de preguntas que tienen los seres humanos en la niñez a toda la vida. Si uno mantiene constantemente haciéndose preguntas y encontrando las respuestas, va teniendo una mejor comprensión del entorno y del espacio en que se habita.